Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con otro problema de ciclo de Rankine, concretamente el problema 4 de la colección. Se trata de una instalación de vapor, las condiciones de entrada 70 bares, 500 Celsius. Sale el vapor de la turbina con un título de 0,91. Se realizan dos extracciones, una 20 bares que va a un intercambiador abierto y otra 5 bares que va a uno cerrado. La potencia de la instalación 0,1 megavatios, suponiendo todas las transformaciones reversibles, y nos pide calcular el sangrado en las extracciones, gasto másico, cantidad de calor en la caldera y rendimiento de la instalación. Bien, se trata de un ciclo regenerativo con dos extracciones, cada una va a un intercambiador, en un caso uno abierto y otro cerrado. Bien, como trabajamos con vapor, dibujamos nuestro diagrama TS con su correspondiente campana de Andrew, dibujamos nuestras líneas de presión de alta, 70 bares, las extracciones a 20, a 5 y la de baja que no nos dan el enunciado, el valor. Bien, nos dicen que el proceso es reversible, por lo tanto trazamos tanto la expansión en la turbina como la compresión en las bombas líneas verticales. La extracción en A la vamos a llamar X, la extracción en B la vamos a llamar Y, y por aquí circula 1, por aquí circula 1 menos X y por aquí circula 1 menos X menos Y, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos bueno, ahora vamos a comentar el tema de cómo la extracción a 5 bares es un intercambiador cerrado, no se mezcla y retorna aquí abajo. Bueno, ya explicaremos más despacio los flujos que van por las bombas. Para calcular el punto 1, bueno, conocemos su presión y su temperatura, podemos ir a la tabla 4, a la página de 500 grados Celsius, la línea de 70 bares y estos datos los pasamos directamente a nuestra tabla. El punto A sabemos que está en la isentrópica, entonces, bueno, pues nos vamos a la presión de A, que son 20 bares, y sorpresa, resulta que está fuera del rango de vapor húmedo, por lo tanto se trata de vapor recalentado. Esto lo hemos pintado al principio a sentimiento, podría haber coincidido o no. Lo arreglamos, no es necesario que vosotros lo hagáis, yo lo hago para que no tengáis confusiones cuando veáis la explicación. Bien, tenemos que buscar en la tabla 4 de vapor recalentado este valor, lo vamos buscando en cada una de las páginas la línea de 20 bares y encontramos que aquí nos acercamos mucho, justo en el rango de temperatura entre 300 y 310. Bien, para calcular exactamente el valor de la entropía, pues sabemos que está incluido en esos dos valores que tenemos en nuestras tablas. Si ponemos estos valores de entalpía que están en las tablas, podemos deducir interpolando el valor de la entalpía del punto A. Bueno, pues procedemos. La interpolación es algo que tenéis que resolver muy a menudo, entonces en este primer caso lo voy a explicar un poco más despacio. Se trata de una regla de proporcionalidad entre esta variable termodinámica y esta. Y entonces suponemos que entre ellas, si dibujamos aquí una y otra, hay una relación lineal. Por lo tanto, si conocemos cómo se relacionan esta con esta y esta con esta, pues a partir de esta podemos deducir esta. Para eso decimos que el salto de entalpía entre H y el valor inferior es proporcional al salto de entropía entre el punto medio y el punto inferior. Y eso también lo podemos hacer entre el punto superior y el punto inferior y entre el punto más a la derecha y más a la izquierda. Si igualamos, porque en ambos casos la pendiente de esta recta es lo mismo, la calculemos aquí o la calculemos en todo este trazo. En eso consiste o en eso se basa la ecuación de interpolación. Despejamos la h y la obtenemos. No hace falta cuando interpoláis que dibujéis el gráfico, directamente podéis escribir o esta ecuación o de la manera que vosotros os sintáis más cómodos. Bien. Ahora vamos a calcular el punto B. Sabemos que está a 5 bares, la entropía es la misma que la de 1 y la de A. En este caso sí es vapor húmedo y entonces pues procedemos a calcular el título de B ya que conocemos todos estos datos. Conocida la entalpía de líquido saturado y vapor saturado y el título de vapor,
podemos tener la entalpía en B y una vez que la sacamos, plum, la ponemos en nuestra tabla y ya lo tenemos. El punto 2, bien, como está en la vertical, pues la entropía también la podemos copiar de las anteriores, pero no sabemos cuál es la presión, solo tenemos el dato del título que es 0,91. Pues nos vamos a la tabla de vapor húmedo y calculamos a título 0,91 la entropía, conocido líquido y vapor saturado. Empezamos a ojo, ¿vale? Y tenemos que intentar acercarnos lo máximo posible a 6,7993. Yo he hecho la columna entera, lo he hecho con el Excel, vosotros tendréis que hacerlo a mano, tendréis que ir un poco lo más rápido posible para localizar que estamos entre estas dos líneas. Bien, una vez que tenemos las dos líneas localizadas, pues también calculamos la entalpía a título 0,91 en ambas líneas y la ponemos aquí. Cuando ya tenemos eso, podemos interpolando obtener la entalpía H, incluso la presión P, aplicando las fórmulas que hemos explicado antes. Vemos que la presión que obtenemos es un poquito más de 0,1 bares. Esta unidad está mal. Esto podría ser... Nada, está mal. Directamente estos son bares. Bien, la ponemos aquí en nuestra tabla. Bien. Y aquí la entalpía que hemos tenido. Ya tenemos el punto 2. El punto 3, el líquido saturado a esa presión que hemos calculado, pero ¿qué pasa? Que no está en las tablas. Pues de nuevo tenemos que interpolar los valores de líquido saturado en las dos líneas que sí tenemos. Hacemos esos cálculos, ¿vale? Y obtenemos, ¿veis? Esta es un poco la tabla de interpolación con la que estamos trabajando y tenemos que calcular pues la entropía del líquido saturado de entalpía de vapor líquido saturado en todos los casos, volumen específico, entalpía y entropía. Vale. Bien, una vez que ya tenemos el punto 3, la temperatura no me he parado a interpolarla porque en sí no la necesitamos, la podemos un poco a ojibiri, pues saber que rondará los 47 grados. Bien, los puntos 5 y 7 son líquidos saturados a 5 bares y a 20 bares. Si existen tablas, es simplemente cruzar esta línea y ahí tenemos los valores que vamos buscando para uno y para otro. Los pasamos a nuestra tabla y los puntos 4, 6 y 8 son líquidos subenfriados, ¿vale? Y no están en las tablas. Aplicamos el primer principio sabiendo la presión a la que están, que eso sí lo sabemos, porque 4 está en la isobara de 5 bares y 6 está en la isobara de 20 bares y 8 está en la isobara de 70 bares. Por lo tanto, sabiendo eso y sabiendo, bueno, también la entropía la podemos copiar, la de 8 es igual a la de 7, etcétera, ¿por qué? Pues porque están en la vertical, porque es datos del enunciado, han dicho transformaciones reversibles y además podemos igualar entre esos puntos también el volumen específico porque al ser líquido pues apenas hay variación en la densidad. Bien, aplicamos la ecuación del primer principio del punto 3 al punto 4 y bien, es muy importante que cuando ponemos el salto de presión que hay en la bomba entre 4 y 3, si lo ponemos en bares, lo pasemos a kilojulios metro cúbico, ¿vale? Al mismo tiempo aquí tenemos que pasar de decímetro cúbico a metro cúbico y así podemos obtener valores de unidades que podemos sumar entre sí. Cuando ya lo tengo calculado, me lo llevo a la tabla. Procedo igual con el punto 6, calculamos H6 del mismo modo, hacemos el cambio de unidades, me lo llevo a la tabla y punto 8 lo calculo con el salto de presiones, teniendo cuidado con las unidades y lo pongo en la tabla. Ya tenemos todos los datos de nuestro ciclo disponibles. No nos paramos con aquellos que sabemos a priori que no son necesarios. Bien, sí, es importante que aclaremos el esquema de la instalación para que veamos cómo van las fracciones de flujo. El total que pasa por la caldera entra en la turbina a partir de A, turbino un poquito menos y en los últimos escalones de B a 2 turbino todavía menos porque aquí hice otra extracción. Esa cantidad que sale de los últimos escalones es la que entra al condensador. Vamos a fijarnos en la extracción que hicimos en B, que iba a un intercambiador cerrado, se llama así porque no se mezcla,
y está a 5 bares, paso por una válvula de expansión y bajo al condensador que está a 0,1054 bares, ¿vale? Por lo tanto, en la bomba de baja circula 1 menos X, porque I ha retornado pues justo en el último minuto, por decirlo así. En cambio, en la bomba de media, pues también circula 1 menos X. ¿Por qué? Pues porque I no se ha mezclado en el punto 5. Y en el intercambiador abierto, cuando entra X, sí se mezcla y entonces sale con 7. Por lo tanto, en la bomba de alta, pues bombeo el total del flujo. Si hubiera sido un intercambiador cerrado, también el de arriba, también habría bajado mediante una válvula de expansión hasta el condensador el flujo de la extracción X. Bien, esto de la X quiere decir que por cada kilo que circula en la caldera, ¿vale? La totalidad de todo ese kilo circula por aquí, cuando llega aquí circula 1 menos X, es decir, que a lo mejor por la caldera circulan 0,5, 0,7, los que sea kilos por segundo, pero aquí lo ponemos referente a un valor unitario, ¿vale? Bien, para calcular las fracciones másicas en las extracciones, hacemos equilibrio poniendo un volumen de control en cada intercambiador. Si hacemos el intercambiador abierto, decimos corrientes que entran igual a corrientes que salen, ¿vale? Entonces, X por la entalpía en A más 1 menos X por la entalpía en 6 es igual a 1 por la entalpía en 7. Esa será nuestra primera ecuación. La segunda ecuación la hacemos exactamente igual, la entalpía entrante igual a entalpía saliente. Y por HB más 1 menos X por H4 es igual a 1 menos X por H5 más I por H5. Bien, esto está escrito aquí arriba. También podríamos decir que la corriente que se enfría es igual a la corriente que se calienta y decir I por HB menos H5 es igual a 1 menos X por H5 menos H4. Como sea más fácil. Estas dos últimas ecuaciones, entre ellas, son exactamente equivalentes. Cogemos las dos ecuaciones, esta es la del intercambiador abierto y esta es la del intercambiador cerrado, jugamos con ella, en esta despejamos Y, en esta despejamos X, aquí X solo depende de datos que tenemos en nuestra tabla, luego lo sacamos directamente, nos sale 11,12% y que queda en función de X, una vez que lo conocemos, pues podemos tener que Y es el 18,79%. Ya tenemos la respuesta al apartado A. Bien, para calcular el gasto másico de vapor, una vez que conocemos cada una de las extracciones, pues lo que hacemos es la ecuación de potencia de la turbina. Sabemos que la potencia en la turbina será el flujo másico, porque es necesario para obtener términos de potencia. La unidad del flujo másico circula por las primeras etapas de H1 a HA. 1 menos X de ese flujo másico circula entre HA y HB y 1 menos X menos Y entre HB y H2, ¿vale? Y entonces pues lo escribimos tranquilamente, lo deducimos, esto no se aprende de memoria. Resulta que lo que no conocemos es el flujo másico. ¿Por qué? Pues que W punto, que es la potencia, si sabemos por el enunciado que es 0,1 megavatios, es decir, 100 kilovatios, lo que es lo mismo 100 kilojulios por segundo. Bien, sustituimos todos los valores porque los tenemos en nuestra tabla y nos sale que el flujo másico es 0,1123 kilos por segundo. Ya lo tenemos. Nos piden ahora el calor en la caldera, nos lo piden por hora, por lo tanto nos están pidiendo potencia calorífica. Para obtener potencia calorífica multiplicamos por el flujo másico. Por la caldera circula la unidad, ya lo hemos explicado antes, y el salto entálpico, pues H1 menos H8. Sustituimos todo y obtenemos 282,62 kilojulios por segundo. Si lo pasamos a horas, pues obtenemos casi, bueno, un poco más de 1 millón de kilojulios hora. Bien, ahora vamos a ver el rendimiento. El rendimiento es el trabajo neto, que es turbina menos potencia, trabajo neto o potencia neta. Esta ecuación se puede escribir potencia en numerador y denominador o trabajo en numerador y denominador. Si usamos potencia porque tenemos el dato, tanto de turbina
como de caldera, pues estupendo. Aquí lo que pasa es que hemos despreciado la potencia de las bombas y tenemos una primera aproximación de nuestro rendimiento del 35,4%. Si queremos ser más precisos, pues tenemos que hacer cálculos con los puntos también de las bombas. Bien, aquí estoy haciendo el cálculo del rendimiento poniendo tanto en numerador como en denominador, en el numerador trabajo y en el denominador calor. ¿Vale? Bien, la turbina, pues como hemos explicado antes, está en este primer corchete y las bombas, ¿vale? Pues tenemos que darnos cuenta de que por esta bomba circula 1 menos X, por esta también y por esta ya se circula el total porque aquí X se ha mezclado. Y precisamente como estaba en el condensador, pues sí venía por estas dos. Entonces, bomba de alta, 1 por H8 menos H7, bomba de media, 1 menos X por H7 menos H6, bomba de baja, 1 menos X por H4 menos H3. Lo ponemos y bueno, la caldera que circula también la unidad, H1 menos H8. Hacemos nuestros cálculos y confirmamos que efectivamente es poquito el trabajo que necesitan las bombas. ¿Por qué? Pues porque es menos de un 1% del que produce la turbina. Y ahora pues nos ha salido un cálculo más preciso del rendimiento donde hemos calculado con precisión los decimales y nos sale un resultado del 35,07%. Este es el resumen de los resultados de nuestro problema. Espero que lo hayáis entendido y para cualquier duda me la podéis comunicar a través del foro. Seguimos en contacto.